El mayo francés del 68 había marcado una impronta que iba a tener resultados para algunos inesperados, para otros lógicos. Aquellos grafitis de París señalando prohibido prohibir, la imaginación al poder, pidamos lo imposible, daban pauta para poder entender los cambios que se avecinaban. Vietnam era una trampa mortal para el ejército más poderoso del mundo. La liberación podía llevar más muertos, más tiempo, pero era inevitable. Había transformaciones muy profundas. Mayo del 69, en nuestro país. Gobernaba una dictadura, con militares y los civiles de siempre. Su jefe era Juan Carlos Onganía. ¿Quién lo quería? ¿Quién lo respetaba? ¿A dónde nos llevaba? ¿Qué esperábamos de él? La Argentina en una caldera a punto de estallar. Y estalló. El 28 de junio de 1966, un golpe militar encabezado por el general Juan Carlos Onganía depuso al presidente Arturo Illia, instaurando la autodenominada Revolución Argentina. El derrocamiento fue impulsado por grupos empresariales y militares, a los que se sumaron sectores gremiales y gran parte de la prensa. Hemos llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. El golpe de Onganía lo apoyaron distintos sectores sociales, el poder financiero nacional, algunos sectores de la Iglesia, algunos sectores del sindicalismo, en ese momento representados por el llamado bandorismo, partidos políticos como el Partido Comunista y algunos sectores del peronismo, algunos sectores radicales. El 29 de julio, Onganía firmó el decreto de intervención a las universidades, consideradas reductos opositores. Dictó la llamada Ley de Represión del Comunismo, destinada a perseguir y encarcelar a los militantes políticos opuestos al régimen. Ante la resistencia, la Guardia de Infantería ingresó armada con pistolas, lanzagases y bastones a distintas facultades de Buenos Aires. Onganía accede con la complicidad de un sector del gremialismo de Buenos Aires, que incluso asiste a su asunción, y comienza una lucha contra la universidad. Al poco tiempo de subir, el 29 de julio, si mal no recuerdo, se produce la noche de los bastones largos, lo cual significa la toma de las universidades por parte de autoridades gubernamentales, es decir, la intervención, lo que ponía en riesgo la autonomía de las casas universitarias. La medida fueron la represión, no otra, porque la única que podía consentir ello era esa, represión, intervención, como se hicieron en todos los gremios y se hicieron en las universidades. El gobierno de Onganía instauró un programa destinado a debilitar al movimiento sindical, que además de contar con un gran poder, respondía a Perón. 2 meses después del golpe, fue eliminado el derecho de huelga y se suspendieron las comisiones paritarias. A su vez, fue desactivada la Comisión del Salario Mínimo Vital y Móvil, congelándose la gran mayoría de las remuneraciones. También se produjeron despidos masivos y el cierre de industrias que afectaron a miles de trabajadores. La primera medida que tomó fue anular la personería de todos los partidos políticos, sin excepción. Es decir, como los partidos políticos mediatizadores entre la sociedad y los gremios y el gobierno fueron liquidados. Así que el primer golpe contra la clase trabajadora fue la eliminación de los partidos políticos, porque quedaron los grupos sociales al desnudo frente al gobierno. La medida más grande que tomó Onganía fue la intervención a los sindicatos, fundamentalmente a los sindicatos como gráficos, farmacia, telefónicos, tabaco, los gremios que se denominaban gremios combativos. En marzo de 1967, el ministro de Economía, Adalbert Krieger Bacena,
anunció un plan de estabilización que incluía una devaluación del peso del 40% y el congelamiento de todos los salarios por un periodo de 20 meses. Y hemos hecho énfasis en que este plan, que debe ser sobre todo de gran austeridad en el sector público, no debe implicar de ninguna manera recesión económica, sino por el contrario, poner en marcha las actividades económicas argentinas mediante este plan de acción para el desarrollo. Los sindicatos de todo el país forzaron a la CGT a convocar un paro general. Augusto Timoteo Bandor, líder sindical de la Unión Obrera Metalúrgica, junto a otros dirigentes obreros, redactó un plan de acción que convocaba a 2 huelgas generales para el 1 y el 21 de marzo. El primer paro, en el que se destacó la participación del líder sindical cordobés de Luz y Fuerza, Agustín Tosco, terminó en una derrota táctica para el movimiento obrero, a pesar de su gran convocatoria. Bueno, las medidas económicas del ministro Bacena en ese entonces encuentran en el movimiento obrero de Córdoba, encuentran una férrea oposición. Continúan las protestas sindicales, se trata de evitar el congelamiento salarial en base a la lucha. Es decir, el movimiento obrero se caracterizó por la desobediencia. El gobierno despojó de su estatuto legal a 6 sindicatos, entre ellos la Unión Ferroviaria y la Unión Obrera Metalúrgica, y suspendió todas las negociaciones colectivas hasta diciembre de 1968. Es consecuencia de la misma dictadura, este personaje, ministro de Economía, que fue un nefasto para toda la clase trabajadora. Entonces, sí, creo que se produjo todo un movimiento en todo el país en contra de las medidas tomadas por este señor. El fracaso de la huelga debilitó a la figura de Bandor. En la CGT comenzó a crecer la influencia del carismático líder de los trabajadores gráficos de Buenos Aires, Raimundo Ongaro. Alentado por Perón, Ongaro asumió en marzo de 1968 la conducción de la nueva CGT de los argentinos, logrando el apoyo de importantes delegaciones provinciales como las de Rosario, Santa Fe, Corrientes, La Plata y Córdoba. Raimundo Ongaro llega a la conducción de la CGT de los argentinos a través de que se produce el llamado a la normalización de la CGT que venía con mandato prorrogado. El Congreso Normalizador sesionó bajo el nombre de Amado Olmos. Sesionó los días 28, 29 y 30 de marzo de 1968. En el momento de sesionar el Congreso, el bandorismo trata de dejar sin quórum a los gremios porque no podían dominarlo y porque se habían comprometido ante Onganía y ante el ministro de Trabajo San Sebastián a que iban a calmar las aguas, que no iba a pasar nada y que iban a seguir ellos controlando la CGT. El Congreso sesiona, los congresales con quórum propio, legalmente constituido, eligen a una comisión directiva que es encabezada por Raimundo Ongaro. Raimundo Ongaro en ese momento larga lo que se llama el mensaje 1 de mayo a los trabajadores y al pueblo argentino de 1968, donde queda en claro que ya no es más el sindicalismo tradicional del mameluco y el vaso de leche, del aumento salarial o de las condiciones de trabajo. Surge en ese momento, con la llegada de la CGT de los argentinos, un sindicalismo de liberación. Ongaro era un empleado gráfico. El gremio gráfico no era en el orden nacional un gremio de mucha fuerza, digamos. No estaba con el UON, la ESMATA, los grandes gremios nacionales, la UTA de entonces. La situación de Ongaro era por demás difícil. Más que nada su carisma lo llevó a que se hicieran conocer sus ideas. Las políticas de Onganía, los despidos, el incremento en los ritmos de producción y un deterioro general de las condiciones de trabajo provocaron grandes protestas obreras en Córdoba, capital industrial del interior del país. La industria automotriz tenía en Córdoba en ese momento un peso decisivo. Lo sigue teniendo, pero con la diferencia de que en aquella época era una industria que
aglutinaba a una gran cantidad de trabajadores. Se calcula que el padrón de la ESMATA, o sea, del Sindicato de Mecánicos de Córdoba, en aquel momento tenía alrededor de 18.000 afiliados. A lo largo de 1967 y 1968, gracias a la tarea del sindicato Luz y Fuerza, Ongaro y la CGTA lograron establecerse con vigor en la provincia. Los lucifuercistas se ubicaban así a la vanguardia de la resistencia obrera contra el gobierno. Como es de conocimiento de la mayoría de los trabajadores y del pueblo argentino, el 28 de marzo de 1968, ante una convocatoria de las autoridades que tenían la CGT en nuestro país, se reunieron los delegados de todos los gremios y de todas las regiones de nuestra patria. En ese congreso, que fue denominado Congreso Normalizador Amado Olmos, se constituyó, con la voluntad legítima de las bases de los trabajadores, la CGT de los argentinos, para luchar por las reivindicaciones económicas de los trabajadores, para luchar por las soluciones sociales de la mayoría de nuestro pueblo, pero fundamentalmente para enfrentar al sistema a través de la dictadura militar. El clima cada vez más tenso que se vivía entre los obreros de las principales fábricas e industrias del país llevaría a la conducción sindical a jugar un papel clave en los acontecimientos que se avecinaban. Amparadas por el gobierno de Onganía, las poderosas compañías automotrices cordobesas adoptaban medidas laborales cada vez más estrictas. En mayo de 1969, el gobierno derogó la ley de sábado inglés, concesión que otorgaba a los trabajadores un jornal entero por medio día de trabajo el sábado. La medida más irritativa que toma el gobierno es la supresión del llamado sábado inglés, o sea, del aumento de las horas de trabajo. Y en Córdoba eso produjo una reacción muy fuerte en las fábricas y a partir de ahí, digamos, se generó ya la última instancia del proceso de confrontación con el gobierno, porque ya explícitamente la clase obrera cordobesa lo sintió como un agravio y un ataque directo a sus propias reivindicaciones, así que a partir de ese momento, digamos, ya estaban dadas las condiciones sociales. El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, SMATA, se preparó para resistir la medida. Elpidio Torres, secretario general de SMATA, convocó a una asamblea para el 14 de mayo en el Córdoba Sport Club, que fue disuadida por la policía. Torres fue en busca del dirigente metalúrgico Alejo Simó y de Agustín Tosco, de Luz y Fuerza, para demostrar unidad en su oposición al gobierno. Los sindicatos estaban listos y movilizados para realizar una gran protesta. Para entonces, Elpidio Torres había ganado 7, 8 elecciones, había presidido más de 70 asambleas multitudinarias con 5.000 trabajadores y con 30 o 40 oradores de verdadero debate. No cualquiera preside asamblea de 5.000 trabajadores con 30 o 40 oradores. Había presidido por lo menos 200 reuniones de cuerpos de delegados con 500 integrantes de buen nivel, y había encabezado muchos movimientos de fuerza. Entonces era un dirigente muy importante. A mi juicio, desde el punto de vista práctico, fue el dirigente más importante del cordobazo. Acá en este sindicato de Fuerza de Córdoba, cuando se hacía un consejo directivo, que normalmente se hacían 2 consejos directivos cada 15 días, los compañeros que son suplentes en el consejo directivo, en general no están obligados a venir a los consejos directivos. Pero esos consejos directivos eran completos. Venían los compañeros suplentes que no tienen voz ni voto, ¿viste? Pero estaban presentes. Porque era medio una escuela. Más de discutir los problemas normalmente de los sectores de trabajo, del movimiento obrero nacional, era muy importante, porque enseñaba ese hombre. Era un hombre que sabía lo que vos le preguntabas, de nuestro país,
de cualquier lugar del mundo, porque era un estudioso, era un gran estudioso. Córdoba, provincia de gran tradición universitaria, contaba con un activo movimiento estudiantil. Identificado con las ideas del socialismo latinoamericano y los sacerdotes tercermundistas, se habían opuesto al régimen de Onganía desde un principio. La universidad fue probablemente de las instituciones más afectadas por el golpe de Onganía, porque intervino las universidades que hasta ese momento eran autónomas, y además hubo cesantía de profesores casi masiva, los que no fueron cesantes renunciaron, de modo que en la universidad el impacto fue muy fuerte y los estudiantes enseguida, en el 67, 68, comenzaron a protestar, no tan intensamente como fue ya al comienzo del 68 y en el 69, pero se notaba un clima, digamos, de tensión en la universidad, y también lo mismo los docentes que habían quedado en la universidad tampoco se sentían muy a gusto, porque había mucho control sobre los programas, particularmente en el área de las ciencias sociales, así que el clima, yo diría, en la universidad era muy propicio para la protesta social. El obispado, por decir así, pertenecía a la clase, digamos, más bien conservadora o contemporizadora con el golpe de Onganía. Pero por debajo de eso están los sacerdotes del tercer mundo, los de Goya, la teología de la liberación. Yo he convivido con ellos en Goya durante un par de semanas, y entonces me encontré con, estoy hablando justamente de esos años, me encontré con la sorpresa de que interpretaban la Biblia, el Viejo y especialmente el Nuevo Testamento, a través de los pensamientos de Carlos Marx. Es decir, no es que se fueran marxistas, pero encontraban una gran, digamos, conciliación entre las ideas de Jesús y la idea de Carlos Marx. Jesús, un defensor de los pobres, Carlos Marx también. En realidad esto, con todo respeto, digo, era un barullo mental, pero explicaba la idea de estos sacerdotes del tercer mundo, estos jóvenes, particularmente jóvenes, que fracturaban a la Iglesia e influenciaban muchísimo en los sectores universitarios. Tras la prohibición de toda práctica política en los claustros universitarios, la militancia estudiantil pasó a la clandestinidad y se radicalizó. A principios de 1969, las casas de estudio cordobesas se habían convertido en centros de oposición al régimen. La clandestinidad de la resistencia universitaria, de la resistencia estudiantil, se da precisamente porque los claustros son intervenidos, porque no pueden sesionar dentro de las universidades, porque no pueden defender los derechos y las políticas universitarias, donde la universidad gratuita pasa a tener una universidad arancelaria, donde comienzan a imponer lo que ya habían asesinado anteriormente, 15 días antes, 20 días antes, en Resistencia, en Rosario, los estudiantes, que comienzan con el aumento del comedor estudiantil. Y ahí es donde se equivocó Onganía. Pronto, las relaciones entre los movimientos obrero y estudiantil se convirtieron en una virtual alianza. Los estudiantes son parte del cordobazo, sumándose a las luchas reivindicativas de sus propios padres, los trabajadores. Cuando se convocó a los estudiantes, no se los convocó desde la CGT de los argentinos como una clase social independiente del conjunto de la sociedad argentina. A los estudiantes se los convoca porque, repito, son los hijos de los padres que están perdiendo su trabajo. La CGT cordobesa había impulsado tanto a la CGTA como a la CGT de Bandor a llamar a un paro general para el día 30 de mayo. En Córdoba, los sindicatos negociaron para iniciarlo el 29 y extender la propuesta a 48 horas. Los líderes sindicales, junto a dirigentes estudiantiles, se reunieron el día 28 en la sede de Luz y Fuerza para organizar la protesta. Los dirigentes sindicales y estudiantiles cordobeses acordaron marchar el día 29 en columnas separadas para concentrarse frente a la sede central de la CGT. Luz y Fuerza, SMATA, la UOM y la UTA tenían asignados distintos sectores de la ciudad donde resistirían en caso de que la policía disolviera la manifestación. El plenario que determina el Cordobazo, en el cual están presentes todos los gremios,
es ya la actitud rebelde de Córdoba, porque desde Buenos Aires se había bajado la orden de que tenía que ser un paro matero. ¿Qué era un paro matero? Un paro por 24 horas, quedarse en la casa y no ir a nada. La CGT de Córdoba decide, con el gran impulso de Agustín Tosco, que llegó a vociferar a las 4 de la mañana, o salimos a la calle o no hacemos paro. Entonces se va a votación y se decide el paro activo a partir de las 10 de la mañana, por 36 horas. No por 48 como deciden en el resto de las organizaciones, sino por 36 horas con movilización. Y ahí se toma la determinación que más allá de la actitud policial o de la represión, se va a ir al centro a hacer el acto. La marcha se inició el día 29 antes del mediodía, cuando Torres se encaminó a la sede de la CGT, seguido por casi 4.000 trabajadores. La columna de Luz y Fuerza, a su vez, partió atravesando la zona estudiantil del barrio Clínicas. Los trabajadores de otros sindicatos que habitualmente no participaban de movilizaciones también se plegaron. Pronto, la manifestación superaría todos los límites previstos por los organizadores para convertirse en una verdadera rebelión popular. Ese día, el 29, recuerdo que empezaron a desfilar las columnas de obreros de las fábricas y nosotros habíamos pensado, cosa que hicimos, de coincidir con los obreros de la Renault, ICA Renault, ¿no? Y los obreros de ICA Renault venían por Vélez Sarsfield. Bueno, nos encontramos allí, vino la primera represión de la policía, y ahí sí, claro, el desbande general, pero sin embargo se siguió avanzando, yo seguí entre la gente avanzando, la represión no fue tan violenta en ese primer momento, y llegamos al centro de la ciudad de Córdoba, ya habíamos andado ya bastante. Ahí sí se puso un poquito más dura la represión. En realidad se convoca a todas las fuerzas vivas desde el movimiento obrero, desde la CGT de los argentinos, a la gran movilización en resistencia a la dictadura de Onganía. A las 11 de la mañana en Córdoba se movilizan dos grandes columnas. Una sale de la empresa ICA y la otra es la empresa, la movilización, la marcha de Luz y Fuerza. En su camino, dos grandes movilizaciones que van avanzando hacia la zona céntrica de Córdoba, se le van sumando los vecinos, estudiantes, jóvenes no estudiantes, mujeres, hombres, se van sumando. Así llegan a ser miles y miles que llegan al centro de Córdoba. Ahí comienza la gran represión. La convocatoria era para protestar por la política socioeconómica y educativa. El reclamo era encabezado por los gremios combativos, por los estudiantes y sectores políticos. La represión mata a un estudiante. Su nombre se hace Grito, Pampillón, afiliado a la Unión Cívica Radical. El desborde fue inevitable. La policía provincial no lo pudo controlar. Entonces se recurrió al ejército, que para algunos tardó demasiado. Onganía está bajado, se caía. Aparecía un nuevo jefe de la dictadura, Alejandro Agustín Lanusse. Eran tiempos que anunciaban tragedias. Antes del mediodía del 29, la columna encabezada por el líder de Esmata, el principal contingente obrero, se dirigía hacia la sede central de la CGT cordobesa. A medida que avanzaba, sumó cientos de estudiantes y trabajadores, columnas de la UOM y otros sindicatos. Al mediodía del 29, la policía ya estaba desbordada. Y ahí es donde empieza la represión fuerte. La policía desenfundó sus armas de fuego,
reprimió con la caballería. En aquella época había caballería en la policía, era un cuerpo muy intimidatorio, ¿no? La policía montada intentaba impedir la concentración en la calle Vélez Sarsfield, donde se ubicaba la central de los trabajadores. Al llegar a una plaza cercana, se encontraron con las primeras granadas de gas lacrimógeno. Los manifestantes arrojaron a la policía bombas caseras fabricadas por los estudiantes de química. Cuando la columna principal logró descender por la calle Vélez Sarsfield hacia el Boulevard San Juan, la policía disparó y mató a un trabajador, Máximo Mena, e hirió a otros. Los manifestantes abandonaron el plan organizado para reaccionar en una rebelión espontánea. Había mucha molotov que había llevado la gente, entonces se combatía de esa manera, que lo que estaba pasando no era una cuestión de un grupito, para nada, no fue así, fue una explosión realmente popular, fue una línea de acción popular de obreros y estudiantes, y que se fueron sumando más a más las personas, los ciudadanos, los habitantes de Córdoba, ¿no? La represión de la policía en una protesta común, en una movilización de los trabajadores, de los estudiantes, de la sociedad argentina, siempre se basaba en los garrotes y en los gases, en correr a los trabajadores largándoles los perros, agua. Y hay algunas diferencias cuando se les va de la mano, el no poder reprimir o no poder lograr que se haga la dispersión, que todo vuelva a esa normalidad que ellos quieren, la falsa normalidad, la imagen de un país tranquilo, cuando un país estaba sediento de necesidad de trabajo, de hambre, de justicia, etc. Al principio fue solo con la policía, toda la mañana, pero la policía fue rápidamente puesta fuera de control, incluso fueron tomados presos los policías, eran desarmados, presos, en fin. La ciudad se convirtió en un campo de batalla. Comercios incendiados, autos carbonizados y vidrios rotos en muchas de sus calles. El ejército estaba listo para reprimir a los manifestantes, pero la orden de Alejandro Agustín Lanusse, su comandante en jefe, aún no llegaba. Cordobazo cayó como un rayo, un relámpago, en un mediodía de pleno sol. Porque justamente a principios de 1969, yo estaba muy molesto porque veía esta parsimonia en la sociedad argentina, aparentemente, esta tranquilidad, este mar de aceite que reinaba sobre la vida política argentina. Los partidos disueltos, se reunían los dirigentes en cafés, pero para conversar pavadas, digamos, nada que significara la organización de un movimiento de resistencia por la democracia. A las 17 horas, cuando la destrucción se extendió hacia otras zonas de la ciudad, el ejército se preparó para intervenir. Pero hubo dos hechos que a mí me llamaron poderosamente la atención dentro del Cordobazo, de la espontaneidad de la gente levantando barricadas, de la gente de los edificios alcanzando cosas para que los manifestantes levantaran barricadas y todo. Hubo dos hechos que fueron curiosos en su desarrollo, que fue la quema de la Xerox y la quema de la Citroën. Digo yo curiosos porque la quema de la Xerox rebotaba, como dicen ustedes los periodistas, rebotaba directamente en Estados Unidos, y la quema de la Citroën rebotaba directamente en toda Europa, y contribuía mucho al descrédito internacional del gobierno de Onganía. Y fueron dos hechos que a mí me tocó observarlo, fueron hechos con mucha precisión, con demasiada precisión y no tanta espontaneidad como todos los otros hechos del Cordobazo. A las 5 de la tarde más o menos se declaró el toque de queda, pero para ese entonces no estábamos nosotros en el centro de la ciudad, sino que ya habíamos ido a los barrios, la gente se había dispersado a los barrios, la policía ya estaba, no estaba funcionando prácticamente, se había retirado, y nosotros, o yo, digamos, fui al barrio Clínicas. Al anochecer, la protesta pasó a manos de los estudiantes, que se congregaron de a miles en torno a las zonas universitarias.
Francotiradores tomaron posiciones en los techos de los edificios con armas provenientes de las organizaciones políticas clandestinas. El Cordobazo se nace a través de lo que la CGT había conseguido. Armamento, no sé quién lo habrá conseguido, ni quién lo ha llevado, ni quién los dio. Pero el armamento salió acá de Capital Federal hacia Córdoba. Allá no había una onda. Por eso los francos tiradores del Clínica tenían armamento. El ejército también tuvo dificultades para controlar la situación porque, particularmente en el barrio estudiantil de esa época, que era el barrio Clínicas, empiezan a aparecer los que no había habido, que son francotiradores, que empiezan a tirar sobre los soldados, ya no sobre la policía, y esto empieza a tomar el cariz de más parecido a una guerra que a una represión policial. Poco después de las 11 de la noche, un grupo de Luz y Fuerza ingresó en la planta eléctrica de Villa Rebol y produjo un apagón en la ciudad. Durante 2 horas, la iniciativa volvió a manos de los manifestantes, mientras el ejército se paralizaba. Cuando se restableció la energía, el ejército detuvo a algunos militantes e intentó tomar el centro estratégico de la rebelión, en el barrio Clínicas, pero el apoyo del pueblo a los manifestantes los obligó a retroceder. Pero había policía suelto y uno me corría a mí, ¿no? Corría a la gente, pero a mí también me corría. Y recuerdo que una señora, que estaba, una señora de una casa, que estaba con la puerta abierta mirando los acontecimientos, me hizo entrar. O sea, ella me protegió a mí, policía siguió, qué sé yo me quedé como 2 horas, un poco, no sé si 2 horas, pero un rato, en esa casa, ¿no? Como una muestra, que siempre me acuerdo, la solidaridad esa es impresionante, ¿no? La participación vecinal fue evidente, colaborando con esta gente que manifestaba su protesta. Por supuesto, después, cuando cayó la noche, había cierto temor, ¿no? Pero en el momento de la protesta, en el momento de la bronca, la gente tuvo activa participación. El día 30 a la mañana, las tropas del ejército ingresaron en las sedes de SMATA y Luz y Fuerza y llevaron detenidos a Tosco, Torres y otros dirigentes. La resistencia se concentró en el barrio de los Estudiantes, que a las 6 de la tarde fue ocupado completamente por el ejército. Al anochecer, el Cordobazo había terminado. Quedaban atrás 40 muertos y centenares de heridos. Cuando ocurre el Cordobazo, se quiebra este programa insensato. Tanto es así que la mitad del gabinete de Onganía cae. Renuncia a Krieger Bacena, renuncia a Borda, son los pilares. Los sectores militares liberales y la burguesía industrial comenzaron a planear el desplazamiento de Onganía. Era necesario encontrar una salida política que contuviera la presión ciudadana y obtuviera cierto consenso entre algunos sectores de la sociedad. A partir de ahí era un problema solo interno de las Fuerzas Armadas de saber en qué momento se desprendían de Onganía, porque a todo esto Onganía ya no era el dictador del 66, Onganía había hecho conocer que él tenía un proyecto propiamente corporativo. Entonces, el sector, digamos, liberal del ejército y probablemente otros sectores liberales también, comenzaron a advertir que la dictadura ya no solo no era su propio proyecto, como había sido en el 66, sino que ellos podían ser las víctimas de ese proyecto también, ¿no? Proyecto tan delirante. El 1 de junio de 1970, la agrupación Montoneros asesinó al general Pedro Eugenio Aramburu. La incapacidad del gobierno para esclarecer el hecho debilitó su frente interno y precipitó su caída. ¿Cómo se atan todos estos hilos? Yo lo denuncié.
lo denuncié como responsable al gobierno de Onganía, no en el sentido personal, que esta situación que había generado en 1966 las Fuerzas Armadas llevaban a la inexorable muerte de Aramburu. Sobre la muerte de Aramburu nacen los montoneros, no los montoneros y luego matan a Aramburu. Cuando estaba secuestrado Aramburu, aparecieron un hombre de montoneros, nadie sabía que era eso. El asesinato de Aramburu es otro punto porque se produce justo un año después del Cordobazo y marca una respuesta distinta y en cierto modo uno lo puede pensar como una radicalización del Cordobazo, pero a la vez ya no como una fuerza social, sino primero ideológicamente sesgada, porque se trata de una fracción del peronismo, y por otro lado porque es una opción por la vía armada que no estaba en el horizonte de los que hicieron el Cordobazo. El 8 de junio, la Junta de Comandantes dio a conocer un comunicado en el que anunciaba que las Fuerzas Armadas no estaban dispuestas a otorgar un cheque en blanco al Poder Ejecutivo Nacional. Esa noche, pocos días después del primer aniversario del Cordobazo, Onganía presentó su renuncia. El Cordobazo fue el 29 de mayo del 69, pero después hubo otras cosas que se llamó el Viborazo contra los otros interventores, y esto se expandió por las provincias, y salió el Rosariazo y el Mendozazo, es decir, que en cada lugar los pueblos se levantaban, donde evidentemente ahí, ya con el poder en la mano de Lanuse, digo, acá no hay más salida que la democracia, incluyendo, ¿no es cierto?, la participación franca y abierta del peronismo y el retorno de Perón. Es decir, que el cambio fue brutal. Realmente la fractura que produjo el Cordobazo en el cuadro político fue enorme en sus resonancias posteriores. Y obligó a prepararse de la noche a la mañana a los políticos que venían todos amodorrados, todos tranquilos, a formar rápidamente. Entonces se formó la Hora de los Pueblos, que de alguna manera capitaneaba el radicalismo, y como contrarréplica se formó el Frente Cívico de Liberación Nacional, capitaneado por el doctor Cámpora como delegado del general Perón. Toda la gente participaba, qué sé yo, nosotros peleábamos en la calle con la caballería y la gente tiraba de acá del centro, tiraba cosas para que te cubras, te tiraban de todo, ¿viste? O sea que había toda una participación, no era una cuestión así. Sí, claro que sí fue espontáneo, ese tipo de cosas fue espontáneo. Por eso no se organiza nunca. Agustín no les dijo, che, tienen que quemar la ciudad o tienen que... No, vamos a hacer un gran acto de repudio en contra de esta dictadura. Y bueno, se produjo eso, porque la represión que dio la dictadura fue muy dura. Entonces la gente tenía mucha bronca. Y cuando vio la posibilidad de descargar la bronca, la descargó. Fue un cúmulo de solidaridades que se expresaron, coincidieron, con un solo objetivo, que era vivir con un poco más de libertad, que la democracia volviese a imperar, que la dictadura cayese. Y bueno, a mí me marcó todo el tiempo, me marcó hasta que me llevó al exilio. Fue una gran manifestación social contra la dictadura de Onganía, clarísimamente. Fue una gran manifestación social contra las políticas socioeconómicas, fue una gran afirmación también de la necesidad de la democratización del propio movimiento obrero, porque es una revolución también en el interior del movimiento obrero, es una gran movilización estudiantil, y lo que cierra el carácter es cuando se transforma en una gran movilización de la sociedad civil. Cuando el Cordobazo se dio, eso demostró que un pueblo organizado con un solo objetivo, que es la bandera nacional, la bandera de nuestra República Argentina, tiene la suficiente fuerza, el suficiente coraje, las suficientes garras para enfrentarse contra el que venga. Eso sirvió el Cordobazo. El Cordobazo fue para mí la mayor expresión de la lucha sindical y la unión con los sectores estudiantiles y el resto de la sociedad. Se produjo con el Cordobazo el hecho más importante de la vida gremial argentina.
El Cordobazo se había convertido en un levantamiento popular histórico de consecuencias impensadas para la vida política del país. Se van a cumplir 38 años. Siempre faltará algo por decir, algo por recordar, algo por analizar. Pero este es un desafío que bien vale lo tome usted, que saque sus propias conclusiones. ¿Por qué se llegó a esto? ¿Qué nos pasó? ¿Qué tuvimos después? Y la mirada de la esperanza. Si sirve para que construyamos la Argentina que amamos, siempre mejor. Buenas noches.